Bueno, pues a continuación la primera ponencia, que lleva por título Presente y pasado en la cuenca alta del Tajo, está a cargo de doña Silvia Martínez Pérez, que es licenciada en Biología y doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá. Es profesora del Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente y coordinadora del Grupo Agua, Clima y Medio Ambiente, también de la Universidad de Alcalá. Cuando quieras, Silvia. Muchas gracias. Bueno, mientras empieza... ya está la presentación. Yo también agradecer a todos vuestra presencia hoy aquí. Especialmente quería agradecer a algunos de nuestros alumnos que, bueno, han venido, a pesar de que muchos de ellos ahora mismo están en el proceso de examinarse, de los exámenes finales, y es muy de agradecer. Y, en cualquier caso, a todos los asistentes. Yo voy a hablar de presente-pasado en la cuenca del Tajo, pero solamente desde el punto de vista de los recursos hídricos. Para introducir el tema, debo decir que con respecto a la gestión del agua en España, el inicio de este siglo marcó un antes y un después, puesto que en Europa, precisamente en el año 2000, se promulga la Directiva Marco del Agua, que establece un marco comunitario para actuar de la misma manera en todos los países de la Unión Europea con respecto a la gestión del agua. Y esa directiva marco, que fue traspuesta al ordenamiento jurídico español en el año 2003, propone como principio básico de referencia a la hora de gestionar el agua la necesidad de que todas las masas de agua de todos los países de la Unión Europea mantengan, si es que lo tienen, o recuperen, si es que lo han perdido, un buen estado ecológico. Y ese sería el principio básico de la gestión del agua desde ese momento. El segundo principio es proporcionar los volúmenes necesarios para satisfacer las demandas en cada una de las regiones de nuestro país. Este segundo era prácticamente el único que hasta antes de la entrada en vigor de la Directiva Marco existía la satisfacción de las demandas. Este nuevo paradigma de tomar como principio de referencia el que todas las masas de agua alcancen o mantengan un buen estado ecológico es un cambio de paradigma muy importante y, entre otras cosas, pues propone que los ríos ya no son simplemente corrientes de agua, sino que son cuerpos vivos, que la calidad y la cantidad de agua son las dos caras de una misma moneda, que no se puede entender calidad del agua si no hay cantidad suficiente en los ríos y en cualquier masa de agua, lagos, embalses, etcétera, que las aguas de calidad no pueden denominarse así si no son capaces de respetar y preservar los ecosistemas acuáticos, es decir, la vida acuática, y algo que también es muy importante, recuperar el valor lúdico, estético y simbólico de los paisajes del agua, muchos de los cuales pues ya se habían perdido, o bien por sobreexplotación de acuíferos, o bien por contaminación de nuestros ríos y lagos, a partir pues, de los años 60 hasta el final del siglo XX. Y no solo en nuestro país, sino en todos los países europeos. Bueno, también la Directiva Marca de Agua establece un nuevo concepto que es el de demarcación hidrográfica, que es una unidad de gestión del agua que cambia la manera de realizar esos procesos de gestión, ya que la cuenca hidrográfica es una unidad total y la gestión debe realizarse de forma conjunta. Estoy marcando la cuenca del Tajo porque es a la que básicamente nos vamos a referir hoy, aunque también Adrián después nos hablará de la cuenca del Segura en la última de las presentaciones. Y como se puede ver, pues esta cuenca es compartida con Portugal. No se puede ver porque nosotros aquí en Portugal pues, lo tenemos en gris, pero esta cuenca es compartida con Portugal porque, como todos sabemos, el río Tajo desemboca en el Atlántico, precisamente en Lisboa. Esta cuenca es muy importante a nivel global de la península ibérica, tanto para España como para Portugal, entre otras cosas porque ocupa un sector central, porque el río Tajo es uno de los principales ríos españoles en cuanto a longitud y también a caudal, y también porque en ella se ubican
tanto la ciudad capital de España, Madrid, y toda su área metropolitana y toda la Comunidad de Madrid, como también la capital de Portugal, es decir, Lisboa. Eso hace que la presión antrópica sobre esta cuenca sea pues, muy significativa. Una de las cosas que se pueden ver en estas diapositivas es que las cuencas hidrográficas o demarcaciones hidrográficas actualmente definidas por la Directiva Marco no se corresponden con las divisorias territoriales en comunidades autónomas. Eso también a veces supone unos inconvenientes notables a la hora de la gestión del agua, puesto que los ríos pues, atraviesan, como por ejemplo es el Tajo, hasta 7 provincias distintas de diferentes comunidades autónomas solo en nuestro país, más luego en Portugal. Decir que para esa gestión del agua conjunta, España y Portugal firmaron en su momento el convenio Albufeira, bueno, pues para pretender alcanzar ese buen estado ecológico del que hemos hablado. Bueno, una vez ya centrados en la cuenca del Tajo, que va a ser el objeto del estudio de hoy y de prácticamente la totalidad de las ponencias, excepto de la última, porque vamos a ver también parte de los efectos, o Adrián nos hablará de algunos de los efectos que una de las infraestructuras más importantes de gestión del agua en nuestro país, como es el trasvase Tajo Segura, conlleva también en la región de Murcia. Pues decir que los órganos de gestión de las demarcaciones hidrográficas son las confederaciones hidrográficas. En este caso, para el Tajo, es la Confederación Hidrográfica del Tajo, que divide la cuenca en lo que se conoce como sistemas de explotación, que son unidades territoriales. Cada uno de estos colores es una de ellas. Pues, por ejemplo, esta que tenemos aquí en color salmón se corresponde con el sistema de explotación Henares. Bueno, todos lo conocemos porque estamos aquí en Guadalajara y muchos somos de aquí o de Alcalá de Henares o del entorno. Y esos sistemas de explotación son unidades territoriales dentro de la cuenca que funcionan casi como independientemente, es decir, que los recursos que hay en cada uno de ellos deben ser suficientes para satisfacer las propias demandas de ese sistema de explotación. Otro de ellos, al que me voy a referir prácticamente ya a partir de ahora, es el de la cabecera, en color verde caqui, y pues abarcaría todo el sector verde caqui. Yo he marcado aquí el territorio de la parte más nororiental de ese sector de cabecera, porque precisamente justo este sector marcado aquí se convierte prácticamente en el nudo gordiano de la gestión del agua en nuestro país. Y el cierre ocurre justo cuando el agua que drenan los principales ríos de este sector, ahora lo veremos con más detalle, pues acaba llegando a los embalses de Entrepeñas y Buendía, y desde ahí se deriva una parte importante de toda ese agua recogida en los embalses al sureste peninsular. El resto del agua circula por la cuenca del Tajo, por el río Tajo, y bueno, pues veremos que toda esa derivación y otras circunstancias pues van a suponer una pérdida notable de cantidad y calidad en el tramo medio del río, del que nos va a hablar después Beatriz Larraz, una experta en esa materia. A ver. Bueno, ahí tenemos más en detalle ese sector, ese área de estudio que, como decía, pues yo voy a llamar cabecera de la cuenca del Tajo, y el principal río es el Tajo, cuyas aguas embalsan en Entrepeñas, en el embalse de Entrepeñas, y el otro importante es el Guadiela, un afluente del Tajo por su margen izquierda, el más importante de ellos, cuyas aguas embalsan en Buendía. Ambos, en su conjunto, constituyen lo que se conoce como los hiperembalses de regulación de la cabecera del Tajo. En ese sector de la cuenca que hemos dicho antes, bueno, pues están representados territorios tanto de la provincia de Guadalajara como de la provincia de Cuenca, y el clima que impera es el Mediterráneo templado, en el que la precipitación media anual está en torno a 636 litros por metro cuadrado y la temperatura media anual en torno a 11 grados. Por ello es el clima templado. Bueno,
Históricamente, la cabecera del Tajo ha sido un pilar importante en la gestión del agua en nuestro país, por su posición y también por los recursos hídricos que se generan en ella. Ya, por ejemplo, en el año 1929, el Plan de Obras Hidráulicas establecía las bases para la regulación del Tajo y ya se hablaba de la construcción de los embalses de Entrepeñas y Buendía, que en su conjunto son capaces de embalsar un total de unos 2.500 hectómetros cúbicos. Para hacernos una idea, un hectómetro cúbico sería toda el agua que se podría llenar el Estadio Santiago Bernabéu si lo llenáramos a tope hasta casi rebosar en las gradas más altas. Pues 2.500 estadios Santiago Bernabéu, pues está claro que es una cantidad de agua muy grande. De hecho, eso hizo que estas grandes masas de agua en los años 60 y 70, repletas hasta casi el 100% de su capacidad, recibieran el nombre de Mar de Castilla. No sé qué he hecho. No he hecho nada. ¿Vale? Pues ambos embalses confluyen en un tercero mucho más chiquitito, que es el embalse de Volarque, del que hablaré seguidamente. Bueno, uno de los problemas, en 1966 se aprueba el Plan de Obras Hidráulicas para la construcción del trasvase Tajo Segura y su construcción termina en el año 1978, se pone en funcionamiento, pero realmente hasta el año 1980 no funciona al 100%. A partir de 1980 y hasta la actualidad, el trasvase Tajo Segura está detrayendo del Tajo y enviando al Segura anualmente una media de 330 hectómetros cúbicos, con años que superan ampliamente ese valor y con otros que son menores, pero en media esos 330 hectómetros cúbicos. Este hecho, esta derivación de aguas desde el Tajo al Segura, unida a que precisamente a partir de la década de los 80 empezamos a notar signos fehacientes de que el clima estaba cambiando y ahora no nos cabe duda de que estamos asistiendo a un cambio climático, hicieron que los embalses de Entrepeñas y Buendía, como he dicho antes, llenos hasta el 100% de su capacidad prácticamente siempre, lo que generó pues unas expectativas económicas y turísticas en la zona muy importantes y, por lo tanto, un progreso en la misma muy significativo, pues empezaron a ver cómo se reducían los caudales allí almacenados, los volúmenes allí almacenados, y se generaba lo que se conoce como banda árida, que tiene un impacto ambiental muy notable y, bueno, pues una pérdida de valor económico claro. Esa banda árida a veces es tan grande como que una parte muy importante de las zonas inundables de estos embalses pues queda al descubierto, porque en ellos pues no se almacena más del 10, 15, 20% de su capacidad. Raro es cuando se llega al 40% de su capacidad. Esta es una imagen ya como casi crítica del viaducto de Entrepeñas, que muchos de nosotros conoceremos, bueno, pues en una situación en la que Entrepeñas estaba a un porcentaje bajísimo de capacidad, cosa que no es anómala. Bueno, una vez que el agua es embalsada en Entrepeñas y Buendía, ambos a su vez confluyen en el embalse de Volarque, Entrepeñas al norte. El embalse de Volarque también está situado en el propio cauce del río Tajo y Buendía pues al sur. Y este embalse de Volarque es un embalse que se utiliza para la producción de energía eléctrica como uso primero, pero también juega un papel muy destacado en la gestión del agua, porque a partir de él salen dos tuberías que elevan el agua en lo que se llama la elevación de Volarque hasta un pequeñito embalse que es la Bujeda, de 7 hectómetros cúbicos de capacidad, que no tiene tanto la función de regular, sino de almacenar y dar inicio al trasvase Tajo Segura. A partir de la Bujeda se inicia un canal que tiene un recorrido de casi 300 kilómetros por el territorio nacional, atravesando varias comunidades autónomas, varias provincias y varias cuencas hidrográficas, hasta que el agua pues llega al sureste español. Ese canal estaba pensado para transportar hasta un total de 1.000 metros cúbicos por segundo, pero rara vez ha llegado a transportarlos, aunque, como se puede ver, pues alguna vez las aguas han llegado a llenarlo prácticamente a su totalidad.
Bueno, el agua que se deriva a partir del trasvase Tajo Segura por este canal, pues en parte lleva el agua al sureste peninsular, aunque siempre se cree que solo es a la cuenca del Segura, es decir, a Murcia. No es así. También parte de los terrenos del Bajo Vinalopó, en la provincia de Alicante y del norte de Almería, sobre todo el campo de Dalía, se riegan con agua del trasvase Tajo Segura. Por otro lado, también eventualmente, antes y ahora ya, pues siempre, se deriva agua a la cuenca del Guadiana a partir de una pequeña presa que hay cercana a Cañamares, que deriva agua mediante lo que se conoce con el nombre de la tubería manchega bueno, pues el objetivo básicamente es suministrar agua a aproximadamente 500.000 de personas de las que viven en la provincia de Ciudad Real. Como decía, también a través del arroyo Valdejudíos el agua ha ido llegando desde los años 90 a las tablas de Daimiel, un parque nacional que, como consecuencia de la escasez de lluvias y de la sobreexplotación del acuífero manchego, pues perdió sus características como humedal y estuvo a punto, y sigue a punto, está en estado catatónico a pesar de este trasvase. Y bueno, a día de hoy yo me pregunto si tiene sentido seguirlo manteniendo como tal. En cualquier caso, y después de derivar este agua tanto a la cuenca del Tajo, a la cuenca del Segura como a la cuenca del Guadiana, pues lo que ocurre es que entre ese envío de agua, la regulación de caudales aportados a Entrepeñas y Buendía, que retienen parte del agua que aporta la cabecera, y ese cambio climático que ya he apuntado y que luego mis compañeros hablarán de él con mayor profusión, pues ha hecho que en las últimas décadas, fundamentalmente desde los años 80 hasta la actualidad, se haya observado una notable reducción en los caudales que circulan por el Tajo medio. Consideramos que el Tajo medio se inicia aguas abajo de la confluencia del Jarama con el propio río principal, que es el Tajo, aunque en esta imagen ya nos podemos dar cuenta de que esa detracción de caudales y esa regulación pues hacen que el Tajo parezca un arroyito en relación con lo que es su afluente, lo cual pues es bastante triste. Claro, esa reducción de caudales del Tajo hace que aguas abajo, pues si no llega por aquí al río, el río ya luego ese caudal no lo va a recuperar. Y esa pérdida de caudal, unido a que el río Tajo tiene una calidad, fíjese en la transparencia del agua que se ve hasta el fondo, una calidad, como decía, muy superior, aunque un volumen muy pequeño en relación a lo que debería aportar, pues cuando el Jarama ingresa, después de recoger todas las aguas residuales, aunque sea depuradas, de la mayor parte del área metropolitana de Madrid y de la región de Madrid, y también las del corredor de Henares, pues se produzca un efecto como el que estamos viendo aquí. Aguas abajo, un empeoramiento de la calidad que se pone de manifiesto pues con todos los datos que se han registrado de calidad. Por ejemplo, y por no extenderme mucho, aquí tenemos representados, bueno, no me he dado cuenta de decir que justo aguas abajo de este punto de confluencia se ubica el pueblo de Añover Tajo. Y es importante porque, por ejemplo, como ejemplos he puesto solamente cómo se comportan los nutrientes nitrógeno y fósforo, que son los que provocan contaminación y eutrofización de los ríos, contaminación, digamos, importante en la mayor parte de los ríos españoles, sobre todo aguas abajo de zonas muy antropizadas. Y bueno, pues se puede ver que aguas arriba, no se ven muy bien los nombres de las estaciones de muestreo, pero todas estas serían aguas arriba en el Tajo de ese punto de confluencia con el Jarama, y estas serían cuando el Jarama ya ingresa en el Tajo. Entonces lo que se puede ver es que el nitrógeno total sube de valores que se corresponden con un agua de buena calidad desde el punto de vista de su estado ecológico a de una calidad muy inferior, mala calidad. En el mismo sentido, pues el fósforo tiene un comportamiento similar, valores muy bajos, indicadores de buena calidad, aguas arriba
del tramo medio del río, de la confluencia del Jarama, y indicadores de calidad mucho peor aguas abajo de esa confluencia, lo cual, desde el punto de vista de la obligación que tenemos adquirida de alcanzar un buen estado de las masas de agua, pues parece que complica la cosa. Bueno, hasta ahora hemos hablado de los efectos que ha tenido pues, la reducción de caudales y la reducción sobre todo en el Tajo Medio, de caudales en la cuenca alta, sobre todo en el Tajo Medio, pero no los hemos cuantificado. A partir de este momento vamos a ver un conjunto de diapositivas, que nos van a permitir ir pasando revista a qué variaciones se han observado en la precipitación y en la temperatura en la cabecera del Tajo, a cuáles son los caudales aportados a los ríos Tajo y Guadiela, que son los embalses de cabecera, de ese volumen que se aporta, cuáles son los volúmenes trasvasados al sureste español y, bueno, como consecuencia de ella, qué cantidad de agua llega al Tajo Medio. Allí, para eso vamos a utilizar estaciones de aforos en el río Tajo a su paso por Aranjuez y, finalmente, una vez que ya tengamos todos los datos, pues un poco ver cuáles son las implicaciones hidrológicas del trasvase Tajo Segura en el Tajo Medio, porque las producidas por el descenso que vamos a observar de precipitaciones y temperaturas son más difíciles de controlar por el hombre. Si no llueve, no llueve. Si la temperatura sube, pues poco podemos hacer, aunque sí podemos hacer iniciativas de gestión que sean sostenibles, y eso pues a mí a veces me parece que no se hace tanto como, no son tan correctas como deberían. Bueno, los datos que nos van a permitir establecer y cuantificar las precipitaciones acaecidas en la zona de cabecera del Tajo y ver cómo son las temperaturas y cómo evolucionan a lo largo del tiempo, pues nos los proporciona la EMET. Hay 15 estaciones en la cabecera del Tajo que nos permiten saber cuál es la precipitación media para esa región y 5 estaciones de temperatura. La propia AEMET nos hace una interpolación de los datos de esas 5 y 15 estaciones para darnos unos valores diarios de precipitación, a partir de los cuales nosotros calculamos la precipitación y la temperatura anual para todo ese sector de la cuenca del Tajo. Una vez que nosotros tenemos los valores, pues decidimos que el periodo que vamos a considerar para el estudio es de 1955-56 a 2018-19, porque es un periodo en que los datos ya tienen buena calidad y además hay datos continuos. Bueno, ese periodo a su vez lo vamos a dividir en 2 subperiodos, el primero antes del inicio de los 80 y el segundo después de ese inicio y hasta la actualidad. ¿Por qué esta división? Pues porque, como hemos dicho, justo en el año 1980-81 es cuando el trasvase Tajo Segura ya entra en vigor definitivamente con los caudales perfectamente como los conocemos ahora. Los 2 primeros años fueron más bien de pruebas. Y por otro lado, porque como también he dicho antes, el inicio de los 80 marca un antes y un después en la climatología en toda España, especialmente en el centro y en el sureste peninsular, y con ello pues, se espera, y como vamos a ver ocurre, una reducción de los recursos hídricos que tiene consecuencias. Bueno, si nos fijamos en las variaciones de precipitación, pues podemos ver aquí marcado los años en los que hay datos previos al trasvase, como he dicho, desde el 55-56 al 79-80 y los posteriores del 80-81, pues prácticamente hasta la actualidad. Entonces, para toda la serie, la precipitación media anual es de 636 milímetros, eso ya lo había dicho al principio, pero se observa una tendencia decreciente clarísima que hace que en el periodo segundo, tras el inicio del trasvase frente al primero, se observe una disminución de la precipitación de 104 litros por metro cuadrado de superficie en la cabecera del Tajo, lo cual significa una reducción del 15% de la misma en este segundo periodo con respecto al primero. Claro, otra cosa que ocurre es que esa reducción, aunque
la línea de tendencias nos marcaba que era lineal, si nos ponemos a mirar cómo varía década a década esa precipitación, pues vamos a ver que en las 2 primeras décadas de la serie tenemos valores en torno a 700 milímetros, que en la siguiente ya hemos bajado 50 milímetros hasta 650, que en las 3 siguientes ya hemos bajado otros 50 hasta alrededor de 600 y que en la actual, desde 2015 a 2020, estamos ya bajando otros 50. Es decir, que esto va de mal en peor desde el punto de vista de las precipitaciones registradas. Eso hace que desde la primera década de estudio hasta la actual, en la cabecera del Tajo se haya producido un descenso de la precipitación neto como de unos 150 litros por metro cuadrado, lo que implica que se ha reducido esa precipitación desde el inicio del periodo de estudio hasta la actualidad más de un 20%. Y claro, a menor precipitación registrada, menor escorrentía. Y de hecho, existe un factor multiplicador del efecto en la escorrentía cuando la precipitación desciende, de tal manera que la escorrentía desciende, pero más que la precipitación, como veremos luego también. En cuanto a las temperaturas, pues se observa justo lo contrario, es decir, una tendencia creciente de las temperaturas con sus oscilaciones según los años hidrológicos, pero con temperaturas que en media anual antes de los años 80 es de 10,4 grados centígrados y después de 11,3 grados centígrados. Puede parecer poco, pero 0,9 grados en 100, no llega a 100 años, es muchísimo. Y además, si hacemos lo mismo que antes, veremos que ese descenso, aunque la línea de tendencias nos dice que es progresivo, no lo es tanto. En los primeros 3 años, la temperatura se mantiene en torno a 10,6, 10,2 grados. En los 3 años siguientes baja prácticamente 1 grado con respecto a los anteriores y en el último periodo, desde 2011 a 2020, ha bajado otro medio grado, algo más de medio grado con respecto a los 3 anteriores. Es decir, que si nos fijamos en los valores de la primera década de la serie y en los de la última, veremos que la temperatura se ha incrementado desde los años 50 del siglo pasado hasta la actualidad 1,3 grados, lo cual es muy importante porque esa elevación de la temperatura conduce a una mayor evapotranspiración por parte de las plantas y pérdida de evaporación en los embalses y, por lo tanto, eso genera una disminución en la escorrentía clarísima. Bueno, pues lo que está claro es que con las precipitaciones y las temperaturas registradas ya esperamos que se produzca una reducción de los caudales que llegan a los embalses de Entrepeñas y Buendía y que a partir de esos caudales embalsados, una vez que derivamos el agua al Tajo, pues va a influir en los caudales que se observan en el Tajo Medio, que es el perdedor clarísimo de este juego en el que estamos, a su paso pues, por Aranjuez, porque hemos tomado ese punto como referencia. Ahí tenemos las series, que son prácticamente las mismas, y si hablamos de los caudales recogidos en el Tajo, en los embalses de cabecera, pues aquí tenemos en morado los de Buendía y en verde los de Entrepeñas. Se puede ver que es un poquito mayor el caudal que se registra en Entrepeñas que el de Buendía, con volúmenes medios para toda la serie de 534 y 486 hectómetros cúbicos. Y bueno, pues eso da para el primer periodo de los estudiados una aportación total de 1.436 hectómetros cúbicos al año. Fíjense en que claramente esos volúmenes son significativamente mayores que los que se registran después y la aportación anual baja a 777 a la mitad a partir de los años 80 y prácticamente a partir de esos años sí con variaciones, pero estamos en unos niveles mucho menores, cuya media pues, son esos 770 y tantos hectómetros cúbicos al año. Bueno, la reducción en la aportación a los embalses de cabecera
pues es de aproximadamente el 50%. Es decir, que una reducción en la precipitación de entre un 15 y un 20% y un aumento de la temperatura de 1 grado o 1,3 grados supone una reducción de los recursos hídricos que llegan a los embalses de cabecera del 50%. Si no hay agua en la cabecera, pues muy complicado mantener el trasvase Tajo Segura y además mantener el Tajo Medio en unas condiciones de calidad y cantidad adecuadas. En cuanto a los volúmenes trasvasados a través del Tajo Segura, y voy terminando, pues el máximo anual trasvasable es de 650 hectómetros cúbicos al año, de los cuales 600 son para el sureste español, mientras que 50 son para la cuenca del Guadiana. Bueno, pues de esos 650 previstos, en realidad, al principio eran 60, porque los 50 de la cuenca del Guadiana no estaba claro que estuvieran previstos, solo un año se ha llegado a trasvasar toda esa cantidad de agua, lo que también pues, genera malestar en la cuenca receptora, en la cuenca del Segura. En realidad, en media para todo el periodo, el valor trasvasado es de en torno a 330 hectómetros cúbicos al año, es decir, más o menos la mitad de lo que en principio estaba previsto. En principio, porque incluso se pensó que en una segunda fase, si la bonanza hidrológica era suficiente, se podrían llegar incluso a trasvasar 1.000 hectómetros cúbicos al año. Esos valores quedaron ya muy lejos del recuerdo en relación con lo que está pasando con los recursos hídricos y el cambio climático al que estamos asistiendo. Bueno, como consecuencia de ello, ¿qué ocurre en el Tajo Medio? Pues que se observa prácticamente lo mismo que hemos visto que se observaba en los embalses de cabecera, una disminución clarísima de los caudales a partir de los años 80 que se mantienen pues, con variaciones, con oscilaciones, pero prácticamente ya en el mismo nivel desde ese momento hasta la actualidad y unos valores mucho más elevados, pasamos de 1.150 hectómetros cúbicos al año en el periodo pre-trasvase frente al post-trasvase con 317 o algo así. No veo muy bien ahora el dato desde aquí, pero creo que es ese. Bueno, en realidad lo que ha ocurrido es que decíamos que en los embalses de cabecera se había producido una reducción del 50% de entrada de los recursos hídricos, pero esto se ha traducido en una reducción del 75% en los caudales que circulan por el tramo medio. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que además de esa reducción de agua recogida en la cabecera, que condiciona la que pasa por el Tajo Medio, pues también se han detraído estos otros caudales que vemos aquí, que son los que enviamos anualmente a Murcia. Si no se enviaran, pues obviamente se habría reducido el agua que pasa por el Tajo Medio, pero no tanto como lo ha hecho. Luego, por lo tanto, en este sentido, el trasvase Tajo Segura pues supone una detracción muy significativa que influye muy negativamente en las cantidades y calidad del agua en el Tajo Medio, pero eso nos lo va a contar muchísimo mejor Beatriz. Como recapitulación y para terminar, en la cuenca alta del Tajo, en el periodo comprendido entre la mitad del siglo pasado y actualmente, se ha producido un descenso de la precipitación de unos 150 litros por metro cuadrado y además un incremento de la temperatura de 1,3 grados centígrados. Eso ha hecho que se produzca una reducción del 50% de las aportaciones, es decir, de los recursos hídricos que ingresan en los embalses de cabecera, entre Peñas y Buendía, y ello unido a la derivación a través del trasvase Segura de unos 330 hectómetros cúbicos al año en media, pues ha supuesto una reducción de los caudales que circulan por el Tajo Medio del 75%, y ello pues está detrás de lo que ahora mismo sabemos que existe en el Tajo, que es una severa afección de la calidad del agua y una dificultad enorme para conseguir que en el tramo medio el agua pues presente un buen estado ecológico, que es el compromiso que tenemos todo el Reino de España con Europa y que es difícil de conseguir. Y esto es todo por mi parte. Agradecer a todos los organismos públicos que nos prestan su colaboración económica y su ayuda en especie en algún caso
para poder hacer este tipo de investigaciones. Y pues muchísimas gracias por su atención y simplemente pues si tienen alguna pregunta pues es el momento. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia, por los datos que nos has aportado y por ceñirte perfectamente al horario que estaba establecido, que también es importante. Sí, existen algunos de la cuenca del Ebro, a las cuencas del norte de España, pero nada que ver con la significación que tiene este. Y luego, por otro lado, claro, el Ebro tiene una cuenca que en gran parte tiene como cabecera pues todo el Pirineo y también la cordillera cantábrica, con lo cual recibe muchas aportaciones y digamos pues que trasvasar en esa zona a Pamplona o incluso a otros territorios pues no supone, y además un trasvase mucho menor, pues no supone ni mucho menos tener los efectos que tiene el trasvase Tajo Segura. Es que la realidad es que el trasvase Tajo Segura sirve para un roto y para un descosido. Empezamos solo mandando agua al sureste español. Parecía que el Segura era lo que más iba a beneficiarse, pero luego empezamos en el Bajo Vinalopó. Por ejemplo, de ahí vienen todas las uvas que comemos el día de Navidad y que, claro, necesitan agua, eso no cabe duda. O todo el campo de todos los invernaderos bajo plástico que hay al norte de la provincia de Almería. Y claro, como el sureste español es una zona árida y siempre lo ha sido, y esa aridez cada vez va a más, porque igual que se están reduciendo los recursos hídricos en la cuenca alta del Tajo, pues todavía más en el sureste español, pues al final se necesita cada vez más agua. Además, como todo ese regadío supone una mejoría en las condiciones económicas, también implica que cada vez hay más gente que vive en esas regiones. Y claro, no solamente satisfacemos las demandas de regadío, sino también, por supuesto, las de abastecimiento a la población, porque estamos mandando un agua de buena calidad a un sector en el que no llueve y es difícil embalsar, porque cuando llueve lo hace muchas veces de forma torrencial. Así que actualmente, digamos que lo que a día de hoy no es cuestionable es que el agua del trasvase Tajo Segura debe satisfacer las demandas de abastecimiento a la población allí donde se necesite, y también se necesita en el Guadiana, en el Alto Guadiana, ¿no? En la provincia de Ciudad Real, donde pues igual se ha reducido la precipitación. En los años 70 se asistió a una sobreexplotación del acuífero de la Mancha Occidental, que era un enorme reservorio subterráneo, y bueno, pues a base de sacar agua para regadíos en un secarral como la Mancha, pues el acuífero dijo hasta aquí hemos llegado, las tablas de Daimiel se secaron prácticamente y ahora pues derivamos agua pues para que las tablas de Daimiel, pues hacerles un lavadillo de cara y además pues para satisfacer la demanda de abastecimiento a la población. Y todo eso estaría bien si no fuera porque, claro, es que estamos asistiendo a una reducción muy grande de los recursos hídricos en la cuenca del Tajo, y no en cualquier parte de la cuenca del Tajo, es que estamos en la cabecera y eso ya condiciona todo lo que ocurre aguas abajo en todo el Tajo. Entonces, bueno, pues hay algún trasvase más, nada que ver con la entidad del Tajo Segura. Si no recuerdo mal, el del Ebro son como 90 hectómetros cúbicos al año y además, como digo, en cabecera, pero en una zona en la que el río recibe muchas aportaciones y no se ha reducido. En el norte de España no ha ocurrido lo mismo que en el resto del país. En el norte de España prácticamente seguimos con valores muy altos de precipitación, no han cambiado las condiciones climáticas. Seguimos con que si nos vamos a Cantabria en verano nos llueve, no digamos en Galicia, en el Pirineo, aquí pues eso ha cambiado un poco, o un poco bastante. Buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Yo quería saber si cuando se proyectó el trasvase se tuvo en cuenta que realmente es ríos de cabecera que prácticamente tienen una aportación muy pequeña
porque tienen, bueno, por lo menos en Entrepeñas, yo el de Buendía no lo conozco tanto, pero el de Entrepeñas aparte tiene el Cifuentes, el Gallo y no sé si algún río más, o sea que es muy pobre, ¿no?, la aportación. Y la superficie a trasvasar en origen era muy pequeña y ahora es más amplia. Eso no se pudo prever en el proyecto inicial del trasvase, que tampoco había mucho donde tirar de ello. Eso es relativo, porque como he dicho antes, la aportación media para la treintena de años antes de iniciarse el trasvase Tajo Segura era de casi de 1.500 hectómetros cúbicos. De esos 1.500 estábamos pensando en trasvasar 600, es decir, que todavía le quedaban 1.000 a la cabecera del Tajo. Lo que pasa es que nadie contaba con que, además de ese trasvase, iba a ocurrir algo que ha sido inexorable y que además al principio parecía que los que hablábamos de ello pues éramos unos inventores. Aún todavía la gente pregunta, ¿pero de verdad hay eso del cambio climático o eso es un rollo que nos estamos inventando? Pero ¿y por qué no construimos más embalses? Si no se trata de construir embalses, es que no hay agua para llenarlos actualmente, y es que además tenemos muy regulados nuestros ríos, precisamente porque España es un país de un contraste entre el verano y el invierno muy grande. Nos tiramos ahora más de 6 meses al año sin que caiga ni una gota de agua, y tenemos que satisfacer demandas y tenemos que embalsar el agua. Y todo eso está bien, pero claro, si en lugar de caer 1.400 o 1.500 hectómetros cúbicos, de llegar 1.400 o 1.500 hectómetros cúbicos al conjunto de Entrepeñas Buendía, ahora llegan 700, no podemos dar 600. Es que es una obviedad. Y por poco que demos, aunque demos 300, si antes íbamos a dar 600 y teníamos 1.500, nos quedaban 1.000 o 900, pero es que ahora, si damos 300 de 700, es que nos quedan 400. O sea, se está reduciendo mucho el caudal que circula al año por el Tajo Medio. De hecho, pues hace poco oí a uno de los miembros de la Cátedra de Medio Ambiente, bueno, no sé si a él o a alguien de la Cátedra, de Medio Ambiente, no, del Tajo, decir que no se están cumpliendo bien los caudales ecológicos que la propia Confederación del Tajo tiene previsto que circulen por el Tajo Medio. Y ya son caudales ambientales entre muchas comillas. No me quiero meter, porque además voy un poco tarde y todo lo que yo le robe de tiempo al tiempo, pues igual va en detrimento de mis compañeros que tienen cosas pues muy interesantes que nos van a contar. Pero no, digamos que es que hubo unas décadas de bonanza hidrológica muy significativas, en particular los años 60 y 70, hubo una bonanza hidrológica muy importante en nuestro país. Y claro, pues eso hacía que los embalses de Entrepeñas y Buendía estuvieran siempre rebosantes, pero rebosantes. El agua en Sacedón llegaba hasta el pueblo, vamos, se metía en el pueblo. De hecho, existe una tubería, un canal de conexión de ambos embalses, porque estaba previsto que el Tajo, que usted dice que aporta poca agua, pero que aportaba más que de sobra para llenar Entrepeñas, cuando llegase a un porcentaje alto de su capacidad de llenado, se derivara agua a Buendía. Y funcionó, o sea, que se llegó a mandar ese agua porque Entrepeñas estaba lleno. Pero es que eso cambió de forma, casi ni siquiera diría yo progresiva, de forma radical a partir de los 80, que fue la década de los 80. En el centro de España fue catastrófica, hablando de recursos hídricos y de precipitaciones, catastrófica. Pero es que a partir de ese momento, excepto los primeros años de los 90, que se recuperó un poco la cosa, algunos, porque otros fueron también secos, ya no hemos visto día bueno. Lo que pensábamos que era circunstancial, porque ha habido periodos más secos y más húmedos a lo largo de la historia desde que se tienen registros, pues resulta que ha venido, como dice el otro, para quedarse y además a sentarse tranquilamente, por lo que vemos. Bueno, Silvia, como tenemos un tiempo luego para el coloquio final, para no quitar tiempo a los siguientes ponentes, vamos a dar paso Muy bien. a la siguiente. Muchas gracias.